Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Seguimos avanzando en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa para seguir edificándonos en la palabra del Señor. Y hoy comenzamos el segundo libro de Crónicas y seguimos avanzando en la historia de los reyes de Israel. Vamos a leer sobre todo sobre Salomón y su reinado. Oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en lo que significa para nosotros el leer y meditar en tu palabra. Señor, ayúdanos a recibirlo, Dios. Por eso, Dios, presentamos nuestro corazón como una tierra fértil a ti, para que tu semilla, tu palabra sea sembrada. Dios, te ruego que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Leemos el primer capítulo hasta el capítulo 4 del segundo libro de Crónicas, siguiendo, relatando la historia de los reyes de Israel, pero con algunos detalles más de lo que nos dieron el primer y segundo libro de Reyes. Capítulo 1. Salomón pide sabiduría. Salomón, hijo de David, tomó firme control de su reino porque el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. Salomón convocó a todos los líderes de Israel, a los generales, a los capitanes del ejército, a los jueces y a todos los jefes políticos y de clanes, y después condujo a toda la asamblea al lugar de adoración en Gabaón, porque allí se encontraba el tabernáculo de Dios. Este era el tabernáculo que Moisés, siervo del Señor, había construido en el desierto. David ya había trasladado el arca de Dios desde Kiriat Jeraim a la carpa que le había preparado en Jerusalén. Pero el altar de bronce hecho por Bezaleel, hijo de Uri y nieto de Ur, estaba allí en Gabaón frente al tabernáculo del Señor. Así que Salomón y el pueblo se reunieron en ese lugar para consultar al Señor. Allí frente al tabernáculo, Salomón subió hasta el altar de bronce en la presencia del Señor y sacrificó sobre el altar 1000 ofrendas quemadas. Esa noche Dios se le apareció a Salomón y dijo: ¿Qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón le contestó a Dios: Tú mostraste gran y fiel amor a David mi padre, y ahora me has hecho rey en su lugar. Oh Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Dios le dijo a Salomón: Por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, y no pediste abundancia, ni riquezas, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste. Pero también te daré abundancia, riquezas y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú, y ninguno las tendrá en el futuro. Después Salomón se fue de Gabaón y el lugar de adoración donde estaba el tabernáculo, y regresó a Jerusalén y reinó sobre Israel. Y fíjense cómo se cumple la palabra que el Señor mismo enseñó aún allí en el Sermón del Monte, donde dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Tremenda verdad, un axioma bíblico. Aquí Salomón no pidió las añadiduras, pidió la sabiduría del reino de los cielos, prudencia para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, y todo lo demás fue añadido. Qué buen ejemplo para nosotros, y te aliento y me aliento a seguir el ejemplo de Salomón y pedir siempre sabiduría a Dios. Versículo 14 del capítulo 1. Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y caballos. Tenía 1400 carros y 12.000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén la plata y el oro fueran tan abundantes como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicómoro que crece en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Cilicia.
Los mercaderes del rey las adquirían en Cilicia a precio de mercado. En ese tiempo un carro egipcio costaba 600 piezas de plata y los caballos se vendían a 150 piezas de plata. Después los exportaban a los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. Capítulo 2. Preparativos para construir el templo. Salomón decidió construir un templo para honrar el nombre del Señor y también un palacio real para sí mismo. Reunió una fuerza de 70.000 obreros, 80.000 hombres para extraer piedras de las canteras en la zona montañosa y 3.600 capataces. Salomón también le envió el siguiente mensaje al rey Hiram de Tiro: envíame troncos de cedro como lo hiciste con mi padre David cuando construía su palacio. Estoy a punto de construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios. Será un lugar apartado para quemar incienso aromático delante de él, para presentar el pan especial del sacrificio y para sacrificar ofrendas quemadas todas las mañanas y todas las tardes, en los días de descanso, en las celebraciones de la luna nueva y en los demás festivales del Señor nuestro Dios. Él ha ordenado a Israel que haga esas cosas para siempre. Este tendrá que ser un templo magnífico porque nuestro Dios es más grande que todos los demás dioses. Pero en realidad, ¿quién puede edificarle un hogar digno de él? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerlo. ¿Quién soy yo para proponer construirle un templo excepto como lugar para quemarle sacrificios? Envíame entonces un maestro artesano que pueda trabajar el oro, la plata, el bronce y el hierro, así como las telas de púrpura, escarlata y azul. Debe ser un experto grabador que pueda trabajar con los artesanos de Judá y de Jerusalén que mi padre David seleccionó. Envíame también del Líbano troncos de cedro y de ciprés y de sándalo rojo, porque sé que no hay nadie que se compare con tus hombres para cortar madera del Líbano. Yo enviaré a mis hombres para ayudarlos. Se necesitará una enorme cantidad de madera, porque el templo que voy a construir será grande y magnífico. Para quienes corten la madera, enviaré como pago 100.000 canastas de trigo molido, 100.000 canastas de cebada, 420.000 litros de vino y 420.000 litros de aceite de oliva. En respuesta, el rey Hiram le envió a Salomón la siguiente carta: es porque el Señor ama a su pueblo que te ha hecho rey de los israelitas. Alaben al Señor Dios de Israel, quien hizo los cielos y la tierra. Él le dio al rey David un hijo sabio, dotado de capacidad y entendimiento, quien construirá un templo para el Señor y un palacio real para sí mismo. Te envío un maestro artesano llamado Huram Abi, un hombre sumamente talentoso. Su madre es de la tribu de Dan en Israel y su padre es de Tiro. Es hábil para trabajar el oro, la plata, el bronce y el hierro, y también la piedra y la madera. Es hábil para trabajar con telas de púrpura, azul, escarlata y con lino fino. También sabe grabar y puede realizar cualquier diseño que se le pida. Trabajará con tus artesanos y con los que nombró mi señor David, tu padre. Envía ahora el trigo, la cebada, el aceite de oliva y el vino que mi señor ha mencionado. Nosotros cortaremos toda la madera que necesites en las montañas del Líbano y llevaremos los troncos en balsas por las costas del mar Mediterráneo hasta Jope. Desde allí podrás transportar los troncos hasta Jerusalén. Luego Salomón levantó un censo de todos los extranjeros que vivían en la tierra de Israel, tal como el censo que había hecho su padre, y contó 153.600 extranjeros. Asignó a 70.000 como obreros y a 80.000 como cortadores de piedra en la zona montañosa y a 3.600 como capataces. Y aquí vemos el detalle que él usó como mano de obra o esclavos o siervos, por así decirlo, a todos los extranjeros de la tierra, todos los que habían, dividiéndolos en dos grandes grupos y también poniendo capataces sobre ellos. Capítulo 3. Salomón construye el templo. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor se le había aparecido a David su padre. El templo se construyó en el campo de trillar de Aruma el Jebuseo, el sitio que David había elegido. La construcción comenzó a mediados de la primavera durante el 4º año del reinado de Salomón.
Y déjeme decirle aquí un comentario. Este mismo templo Moriah es el mismo que compró en esa parte David cuando vino el ángel y estaba por destruir todo. Y como allí hizo el altar y allí la peste cesó y el ángel recibió la orden de Dios de basta, no sigas más, también es el mismo lugar, el monte Moriah, donde Abraham sacrificó, o bueno, obedeció a Dios en querer sacrificar a Isaac. En ese monte Moriah, también allí Abraham quiso sacrificar a su hijo. Tremendo cómo tienen una conexión varios pasajes de la Biblia con ciertos lugares que mencionan en el territorio de Israel y sobre todo en los 7 montes de la ciudad de Jerusalén, que es una de las ciudades que tiene 7 montes distribuidos alrededor de ella, en ella. Tremenda la historia bíblica. Cerramos el comentario, volvemos. Versículo 3. Estas fueron las medidas que Salomón usó para los cimientos del templo de Dios según el antiguo estándar de medición. Tenía 27 metros y medio de largo por 9 metros de ancho. La antesala que estaba al frente del templo medía 9 metros de ancho y coincidía con la anchura total del templo y 9 metros de alto. Y medía 9 metros de alto. Después revistió el interior de oro puro. Cubrió el salón principal del templo con paneles de madera de ciprés, luego lo revistió de oro fino y lo decoró con tallas de palmeras y cadenas. Adornó las paredes del templo con hermosas joyas y con oro de la tierra de Parvaim. Revistió de oro las vigas, los umbrales, las paredes y las puertas de todo el templo e hizo grabar en las paredes figuras de querubines. Hizo el lugar santísimo de 9 metros de ancho, al igual que la anchura del templo, por 9 metros de profundidad. Revistió el interior con unas 20 toneladas de oro fino. Los clavos de oro que se usaron para pesar. Vamos de vuelta. Versículo 9. Los clavos de oro que se usaron pesaban 570 gramos cada uno. También revistió de oro las paredes de las habitaciones de la planta alta. Hizo 2 figuras en forma de querubines, las revistió de oro y las colocó en el lugar santísimo. La distancia entre las puntas de las alas de los 2 querubines que estaban en pie, uno al lado del otro, era de unos 9 metros. Una de las alas de la primera figura medía 2 metros con 30 centímetros de largo y tocaba la pared del templo, y la otra ala también medía 2 metros con 30 centímetros y tocaba el extremo del ala del segundo querubín. De la misma manera, la segunda figura tenía un ala de 2 metros con 30 centímetros de largo que tocaba la pared opuesta. La otra ala, también de 2 metros con 30 centímetros de largo, tocaba el ala de la primera figura. Así que la distancia entre las puntas de las alas de los 2 querubines, el uno al otro lado, era de unos 9 metros. Estaban en pie con sus rostros hacia el salón principal del templo. En la entrada al lugar santísimo colocó de lado a lado una cortina hecha de lino fino, decorada con hilo azul, púrpura y escarlata y bordada con figuras de querubines. Para el frente del templo hizo construir 2 columnas que tenían 8 metros con 30 centímetros de alto y encima de cada una puso un capitel que se extendía hacia arriba otro 2 metros con 30 centímetros. Hizo una pared de cadenas entrelazadas y la usó para decorar la parte superior de las columnas. También hizo 100 granadas decorativas y las sujetó a las cadenas. Luego levantó las 2 columnas a la entrada del templo, una hacia el sur de la entrada y la otra hacia el norte. A la del sur la llamó Jaquín y a la del norte Boaz. Capítulo 4 y capítulo final de la lectura del día de hoy. Mobiliario del templo. Salomón también hizo un altar de bronce de 9 metros de largo por 9 metros de ancho y 4 metros y medio de alto. Luego fundió un enorme tazón redondo que medía 4 metros con 70 centímetros de borde a borde, llamado el mar. Tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad y 13 metros con 80 centímetros de circunferencia. Por debajo del borde estaba rodeado por 2 hileras de figuras que se parecían a bueyes.
Había 20 bueyes por metro de la circunferencia que se habían fundido como parte del tazón. El mar estaba colocado sobre una base formada por 12 bueyes de bronce que miraban hacia afuera y 3 miraban hacia el norte, 3 hacia el occidente, 3 hacia el sur y 3 hacia el oriente. Y el mar estaba asentado sobre ellos. El grosor del mar era de unos 8 centímetros. Su borde era acampanado como una copa y se parecía a una flor de nenúfar. Tenía capacidad para unos 73.000 litros de agua. También hizo 10 tazones más pequeños para lavar los utensilios que se usaban para las ofrendas quemadas. Colocó 5 en el lado sur y 5 en el lado norte, pero los sacerdotes se lavaban en el mar. Luego fundió 10 candelabros de oro según las especificaciones que se habían entregado y los colocó en el templo. Puso 5 contra la pared sur y 5 contra la pared norte. También hizo 10 mesas y las colocó en el templo, 5 a lo largo de la pared sur y 5 a lo largo de la pared norte. Luego moldeó 100 tazones de oro. Después edificó un atrio para los sacerdotes y también un gran atrio exterior. Hizo puertas para las entradas de los atrios y las revistió de bronce. El gran tazón de bronce llamado el mar fue ubicado cerca de la esquina suroriental del templo. Hurán-Abí también hizo los lavamanos, las palas y los tazones que se necesitaban. Finalmente, Hurán-Abí terminó todo el trabajo que el rey Salomón le había asignado que hiciera para el templo de Dios. Las columnas, las 2 columnas, los dos capiteles con forma de tazón en la parte superior de las columnas, las 2 redes de cadenas entrelazadas que decoraban los capiteles, las 400 granadas que colgaban de las cadenas sobre los capiteles, 2 filas de granada por cada red de cadena que decoraban los capiteles sobre las columnas, las carretas para llevar el agua que sostenían los tazones, el mar y 12 bueyes que la sostenían. Los recipientes de la ceniza, las palas, los ganchos para la carne y todos los demás utensilios. Hurán-Abí hizo todos estos objetos de bronce bruñidos Hurán-Abí hizo todos estos objetos de bronce bruñidos para el templo del Señor, tal como le había indicado el rey Salomón. El rey mandó que se fundieran en moldes de barro en el valle del Jordán, entre Sucot y Zaretán. Salomón utilizó tanto bronce que no se pudo determinar el peso. Salomón también hizo todo el mobiliario para el templo de Dios, el altar de oro, las mesas para el pan de la presencia, los candelabros y sus lámparas de oro macizo para que ardieran frente al lugar santísimo como está establecido. Las decoraciones de flores, las lámparas y las tenazas, todo del oro más puro. Las despabiladeras para las lámparas, los tazones, los cucharones y los recipientes para quemar incienso, todo de oro macizo. Las puertas para las entradas al lugar santísimo y al salón principal del templo revestidas de oro. Fíjense la majestuosidad y la calidad de los materiales que se utilizaron para ese tremendo y majestuoso templo en el reinado más próspero que tuvo Israel en toda la historia de sus reinados. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura del día de hoy. Suscríbete al canal, activa la campanita y contales a otros que estamos en este desafío de leer la Biblia en un año. Compartilo en redes de WhatsApp y también si iniciaste ahora la lectura, en la lista de reproducción tenés todos los videos desde Génesis hasta el día de hoy para ponerte al día y seguir edificando tu vida conforme lo enseña la palabra de Dios. Dios mediante, será hasta mañana. Chau, chau.